y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, que son las 12 del mediodía, en nuestro horario actual. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué podemos decir esto? Aquí está conmigo Carlos, ¿verdad? Que estábamos leyendo esto antes que empezáramos, discutiendo este tema, y llegamos a algunas conclusiones y eso. Carlos, ¿tienes algo que decir sobre eso? Sí, bueno, ahí denota la naturaleza de la mujer al principio del capítulo, a un Jesús natural que tenía sed, le dio sed, estaba cansado, y luego vemos cómo a la mujer se le revela quién es Cristo, y a un Jesús que representa la divinidad. Ajá. ¿Y qué más? Ok. Dijiste que Jesús representa una autoridad, ¿Sí? un rabí, un maestro, ¿Mm? una persona con conocimiento en lo que es la ley, los profetas, okay. que en aquel momento pues era la Torá, el Tanakh, ¿verdad? Era lo que ellos estudiaban. Pues Jesucristo representa una autoridad, representa también el sexo masculino. ¿Y por qué digo eso? Porque en esa cultura el sexo masculino pues representaba cierto liderazgo, por así decirlo. Claro está que hoy en día pues nosotros creemos en la igualdad entre el hombre y la mujer, creemos en la igualdad, creemos en que pues que Dios puede utilizar, ¿verdad? Según como el apóstol Pablo dijo, que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre y todo eso, pues, pero vamos a decir que Jesucristo representa una figura de autoridad, una figura masculina, un maestro de la ley y todo eso. Entonces viene él, y eso es sin decir que a su vez representa la divinidad también. Correcto. Entonces, sin traer eso a colación, pues decimos como quiera humanamente, representa muchas cosas. Entonces, él va, en vez de ser la mujer que le pide algo a él, exacto, él le pide algo a la mujer. O sea, él se quita el sombrero de maestro, se quita el sombrero de divinidad, divino, lo divino. Representa un Jesús natural. Sí, todo eso, el sexo masculino que tenía más una autoridad y todo eso, se quita todo eso y va y le dice a la mujer: dame agua. ¿Verdad? Entonces, dame de beber. Y la mujer se extraña, por muchas razones también, ¿verdad? Todo esto tiene que ver, el sexo, tiene que ver, las razas, judíos y samaritanos no se llevaban entre ellos, tienen que ver todo eso, y la mujer se extraña y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Ves? Diciendo o sea, sí, porque se supone que fuera al revés, que ella le pidiera algo a él, pues no, él le pide algo a ella. Y eso también tiene el tema de la humildad. Tiene el tema de que él, como dice, creo que es el libro de Filipenses, que él no escatimó seguir igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se humilló y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, pues eso es lo que le dicen en el himno cristológico, a esa lectura que yo estoy citando. Entonces, pues, él deja todo eso y va y humildemente le pide de beber. Porque ¿qué era lo que él buscaba? El agua de la samaritana. Bueno, sí, posiblemente humanamente tenía sed, pero ¿qué él estaba buscando? Darle agua espiritual a ella. Correcto. Lo que nosotros buscamos cuando vemos los perdidos y eso, que es darle agua espiritual. Pero cuando nosotros vamos a hacer un acercamiento a un perdido, pues nosotros no vamos con los rangos que tengamos. Algunos a lo mejor uno es pastor, o a lo mejor tú eres evangelista, o eres profeta.
cuando tú vas a alguien del mundo, tú no puedes decirle yo soy pastor o soy profeta, no le importa, tú no vas con los rangos. Tú vas y le dices, ejemplo, si tú vas donde un barbero que te lo quiere ganar para el Señor, pues tú le dices recórtame. Y el barbero te va a decir, adiós, pero tú no eres Carlos, el que trabaja en el departamento, en el gobierno, ¿verdad? Entonces, no, él no dice eso, sino, ¿verdad? Pero tú no eres yo el empresario. No. Entonces, tú le dices, recórtame, ¿verdad? O sea, tú le dices al barbero, recórtame. Y el barbero, estoy trayendo una comparación, una metáfora. Y entonces, después que él te recorta, tú, vamos a decir, le das un buen pago para sorprenderlo. Le das un buen pago. Entonces, cuando él viene y dice, oye, pero este hombre me recortó y me dio un buen pago. Y entonces, ahí el barbero se empieza a interesar. Oye, empieza a hacerte preguntas, ¿verdad? Y tú le dices, por ejemplo, bueno, yo te di un buen pago porque estoy agradecido de tu trabajo y porque yo le sirvo al Señor y yo quise bendecirte. Entonces él dice, ¿y a qué iglesia tú vas? El barbero, yo quiero ir a esa iglesia. O sea, o te dice, oye, pero yo siempre te veo alegre a ti, o yo siempre veo que tú vistes bien, tienes un buen perfume, vistes bien. Son cosas, o sea, el testimonio de uno no solamente es las palabras, es que uno es generoso, le diste una buena, ¿cómo es? Le diste una buena paga al barbero, por ejemplo, le pagaste de más a lo que él cobraba, o si no, tú vistes bien, hueles bien, todo eso es un testimonio. Claro. Y entonces la alegría con la que tú le hablas, la fe con la que tú le hablas, todo eso es un testimonio al barbero. Y el barbero va a decir, oye, pero yo quiero ir a esa iglesia que tú vas, porque yo veo que ahí la gente son alegres, no son, y son gente de fe, son gente, entonces pues hizo algo que le llama la atención. Eso fue lo que hizo Cristo. Le pidió agua. Le enseñó su parte humana. Su parte humana. Para entonces, sabiendo la divinidad dentro de él, que podría, ¿verdad?, ayudar a contribuir al reino y esparcir el reino. Sí, empezó con lo humano. Con lo humano. Y de manera humilde. Pues, o sea, él se bajó al nivel de ella, se quitó el sombrero de rabí y todo, y se bajó al nivel de ella, o aún más debajo de ella, porque pedirle agua es que aún necesita de esa persona. Necesito. La necesidad, o sea, aún. Es como si yo veo un deambulante por ahí, y vamos a decir que el deambulante tiene algo. Una botella de agua. Exacto, botellas de agua. Eso mismo, fría. Y yo le digo al deambulante, pues tengo una sed brutal. Y entonces, fíjate que a lo mejor nosotros somos personas que tenemos nuestro negocio o un trabajo, pero en ese momento específico, el deambulante puede suplir la necesidad nuestra. La necesidad nuestra, yo con mi pregunta captando la atención de esa persona, que eso es lo que hizo Cristo en este caso, captó la atención de la samaritana para que entonces ella diga, espérate, algo aquí como que se está volteando. Claro. O sea, vamos a decir esto, si pongo el ejemplo del deambulante, ya puse el ejemplo del barbero, pero vamos por el deambulante, yo me estoy muriendo de sed. Y vamos a decir que yo sea un empresario próspero, pero en ese momento dado, pues yo no tengo el dinero por la razón que sea, vamos a decir, se me quedó la cartera. Correcto. Un ejemplo, se me quedó la cartera, estoy en un tapón y estoy muerto de la sed. Correcto. Y aparece ese ambulante con esa agua. Y me la da. Me está saciando la sed a mí. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, oye, le puedo hablar de Cristo y traerle el agua espiritual a ese deambulante por un lado, y el agua de Cristo puede cambiarle toda su vida y hacerle una persona de provecho a la sociedad. Y por otro lado, se ganó un amigo
que lo puede bendecir y le puede llevar comida Claro. cada vez que yo quiera por agradecimiento de esa agua que él me dio. Se ganó un amigo que le puede estar llevando comida. Y no me voy más allá. Y después que tú te vayas, vas a conocer que esa agua te la dio a ti. Exacto. O sea, él me suplió esa necesidad a mí. Exacto. Entonces se ganó un amigo que le va a ayudar a él más adelante. Y por otro lado le aprovecho y le presento el plan de salvación. Me lo gano para el reino de Dios. Y hay alta probabilidad que ese deambulante sea una persona de bien, se rehabilite en la sociedad, salga adelante. Y quién sabe si yo mismo le puedo dar un trabajo. Claro. O sea, pues ese es el reino de Dios que es. Jesús trajo. No estoy hablando ahora de lo que te predican por ahí hoy en día, que predican muchas cosas. No, estoy hablando del reino de Dios que Jesús trajo, era ese. Que no vive en la calle. Era ese, es hacer ese tipo de trabajo con la gente, llegar a la necesidad donde está, sin rangos, aunque tú puedes tener tu rango porque no es malo. O sea, si tú eres pastor, si eres evangelista, eres evangelista, si eres profeta, no hay ningún problema con eso. Pero cuando estamos trabajando, por eso es que Jesús le dijo a los discípulos, no te lleves bolsa, no te lleves la capa, no te lleves la espada. Le dijo, como quien dice, cuando vayas a hacer el trabajo, ve lo más sencillo que puedas. Claro. ¿Para qué? Para que no llames la atención, porque estás hablando del reino de Dios, donde el real impacto del reino es la salvación en Jesús. Pues no te lleves una espada, no te lleves tanta carga, sino vete. O sea, yo por ejemplo, si voy a predicar a un caserío, pues yo no voy a ir a ponerme una cadena de oro, un reloj de oro, una sortija de oro. ¿Para qué? Si voy por un caserío, para llamarle la atención a los criminales. No, yo me voy sencillito, a lo mejor un relojito como este que tengo así sencillo, un relojito sencillo, lo más sencillo que yo pueda, para no llamar mucho la atención, ni siquiera a los criminales, y poder entrar al caserío y predicar. Lo que pasa es, yo por lo menos lo que veo en ese principio del capítulo es que se cambian unos roles, tanto para la mujer, porque ella ve, como quien dice, entre samaritanos y judíos no se llevaban. Y no es que era un simple judío, es que era un rabí también. O sea, era una persona con autoridad, un maestro de la palabra. ¿Qué pasa? Que ella dice, espérate, él me está pidiendo a mí, yo siendo de otra tribu, de otra etnia, ¿sabes? Me está pidiendo a mí agua para que yo satisfacer, para que entonces se pueda, como quien dice, él como quien dice, ¿sabes? ¿Sabes? Satisfacer de una persona que está por encima. A lo mejor muchas veces los judíos se veían por encima de los samaritanos. Claro, Así, claro, era una raza, en ese sentido, se supone que no, pero es que los judíos... ellos los veían inferiores a los samaritanos, tú sabes, y en ese caso, pues, yo considero que dice, pero como esta persona que se cree superior a mí, me está pidiendo un favor que es satisfacer su sed. ¿Qué pasa? Que ahí se intercambian los roles, los papeles. Y se ve la naturaleza tanto de Jesús para que le pregunta, le hace como una simple pregunta que tú le hagas a una persona. Eso es como quien dice para llamar su atención. Teniendo una necesidad humana, él le llama la atención, pero a lo espiritual, si le pregunta. Sí. Después respondiendo a Jesús en el verso 10, le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí pues Jesús empieza a revelarse. Ahí entonces empieza lo divino. A revelarse. A revelarse de quién le estaba pidiendo. Exactamente. Pero fíjate cómo él lo hace en un orden. O sea, él no vino primero presentándose como Dios, presentándose como Mesías. No, él primero vino presentándose como un ser humano que que tiene una necesidad de tomar agua. Está brutal. Siendo divino, siendo Dios mismo en él. En el Hijo, sí. En él. En el cuerpo del Hijo. La manera que le pregunta es, ¿sabes? Como que teniendo una necesidad de esa agua. Exacto. Entonces,
ya aquí empieza a revelarse. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Ella todavía está en lo natural, le pasó similar a Nicodemo. Yo considero que esta es una transición. Exacto. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Que Nicodemo sí. él le dijo, pero ¿y cómo yo me voy a meter en el vientre para nacer? Pues Nicodemo todavía estaba en lo natural. Ella aquí todavía está en lo natural, está pensando cómo él puede sacar el agua del pozo. Correcto. Pero ella todavía no ha entrado al espiritual donde Jesús habla de que el pozo es él, el agua, el pozo de vida, el Espíritu Santo, ¿verdad? Agua de vida. Entonces, pues ella todavía no ha caído en cuenta y hay que entenderle. Entonces dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí viene otra etapa más de la revelación, porque ya está, como tú dijiste, en una transición. Lo que pasa es que yo veo este proceso, es como cuando a ti te dicen, y perdona que, ¿verdad? Sí, en la profecía, te voy a profetizar un buen porvenir para tu futuro. Al principio tú lo ves con ojos naturales, tú ves tu condición, como tú estás, económicamente, tu salud, tú ves todo. Que tú dices, oye, pero ¿cómo yo voy a lograr eso? Acá yo voy a lograr eso. Si a mí me falta... Tú estás en un proceso, ya tú te haces las preguntas que se hizo la mujer samaritana. Sí. O sea, una transición, ahí empieza tu transición. A ti te dicen, por ejemplo, tú vas a ser pastor. Exacto. Y vas a plantar una iglesia y entonces tú dices, yo pastor, si yo todavía estoy batallando con cosas de salud, o estoy batallando con algo como la ira o algo así, ¿verdad? Conmigo mismo, o estoy batallando con la economía, y un pastor necesita finanzas. Pues y es humano que tú pienses humanamente, naturalmente, natural, no es falta de fe. No es falta de fe. Es que tú estás como que tratando de transicionar. Una transición de lo físico a lo espiritual. Exacto. Y de lo físico espiritual porque para entender el reino no podemos pensar religiosamente. No podemos religiosamente nos descartaríamos. Naturalmente no podemos ver. Y religiosamente nos descartaríamos porque quisiéramos ser totalmente santos para obedecer a Dios en algo. Y entonces si pensamos religiosamente nos descartamos de inmediato. Pero si pensamos en reino, pues el reino va como que por paso. Por transición. Entonces digo pero si es el reino de Dios, pues vamos a decir como un texto que dice, lo vil o menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces digo, oye, pues está bien, yo estoy luchando con cosas de salud, o estoy luchando con un coraje, o estoy luchando con la economía, pero en esa visión del reino que Él me va llevando poco a poco, pues yo puedo entrar. Esa es la puerta que tenemos que abrirle a los inconversos o a los apartados. Es esa puerta, que es la misma de la samaritana, una puerta donde tú te igualas a ellos, o hasta incluso te puedes hasta ir un poquito más abajo, o en el sentido de decir, necesito algo de ti, como Jesús que le pidió agua, pues abrir esa puerta donde nos igualamos a ellos, y de ahí decimos, vamos a ver si tú puedes entrar en esa transición sin exigencia religiosa, sin decirle que tienes que cambiar todo esto y todo, porque hay que dejar el trabajo del Espíritu Santo, que es el que trabaja con la persona, porque en el ambiente religioso, el primer día ya te quieren cambiar la vida completa. Lo que pasa es en el contexto bíblico, Jesús ahí entonces le habla sobre el reino. Claro, es como una persona venirme a mí, como el mismo Jesucristo venirme a mí, decirme todas esas palabras, yo no voy a entender, lo que es natural. Vino esta persona a pedirme agua y me está hablando de reino. Ahí entonces yo entro en una transición de hacerme las preguntas que se hace la samaritana. Pero ven acá, pero si esto es pozo, que si tiene algo para sacar, que si, ¿entiendes? ¿Sabes? Que para nosotros el ser humano será algunas veces difícil comprender lo divino viendo lo natural. Ese es el contexto. Claro. Entonces viene, como dijiste, viene un profeta y te dice, tú vas a hacer esto en el reino de Dios. Exacto. Tú vas a hacer,
Dios te va a usar como un profeta o Dios te va a usar como un pastor. Y esa es la lucha que tenemos diaria. Y aparte, pues Sí. entonces uno humanamente, pensando en lo humano, uno dice, pero wow, eso parece imposible. Pero en lo espiritual es posible porque eso no depende de nosotros. Exacto. Eso depende de Dios, de Dios. de la obra de Dios, en uno, no de uno. Entonces, si yo lo veo y también está el choque entre el reino y lo religioso, porque lo religioso te tiende a descartar, a descalificar. Sí. Pero el reino no, porque el reino da oportunidad. Es la visión del reino choca con la visión religiosa, porque Jesucristo nunca habló de religión, Jesucristo hablaba del reino. El reino de Dios es semejante a un hombre que puso su casa sobre la roca. El reino de Dios es similar a una perla, el reino de Dios es similar a un tesoro, y nunca Exacto. te decía la religión. La religión está lejos. Exacto. Sí, de hecho, lo que dice Santiago es que el que no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Las pocas veces que aparece la palabra religión en la Biblia es para condenarla, realmente, y de los fariseos también. Correcto. Y todo. Pero lo que Jesús le enseña a sus discípulos, que es lo que nos importa a nosotros, pues yo no me quiero considerar un fariseo ni tú. Correcto. Nosotros queremos considerarnos discípulos. Lo que es relevante a los discípulos y Jesús predica a los discípulos es el reino. Entonces, ¿qué me interesa a mí? El reino. Nosotros tenemos que representar el reino de Dios en la tierra. Entonces, el reino por eso es que nos dice que somos sal de este mundo, sí, la luz del mundo. Y la luz del mundo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, representando ese reino, es un reino de oportunidades. Correcto. Es un reino porque obviamente la gente ha conocido la religión, y por eso es que hay mucha gente apartada. Porque han chocado con lo que las expectativas que ellos tenían una expectativa de reino, pero cuando llegaron lo que le plantaron fue religión. Correcto. Entonces, pues, ese choque sí. los aparta. Sí. ¿Qué ellos están esperando? Hay gente que creen que los apartados no quieren buscarle a Dios. Los apartados están esperando que hayan gente que le enseñen el reino. Correcto. Que le enseñen el reino. Correcto. Y dice, ahí yo quiero estar. Correcto. Ahí yo quiero estar. Entonces, le dijo a la mujer, me parece, respondió y le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella le dijo, yo no tengo. Jesús le dice, tú no tienes. Espérate. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Pero fíjate que ella como que negó como si no tuviera marido, como si estuviera soltera. Exacto. Y entonces, Jesús le dice, Jesús sabe todo, y le dice, claro, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Obviamente, quiere decir que ella tenía como que decir un amante. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres un profeta, que tú eres profeta. Ahí entonces viene... Se le empieza a revelar. Se le empieza a revelar en la entrada de toda esa transición. Sí. Y ahí le da una pizca de lo que es Jesús. Porque dice exactamente, todavía no ha revelado que es Mesías, pero ya dijo, oye, pero me parece que eres profeta. Entonces ahora ella cambia el tema de la adoración y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores buscan creadores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ok. Toda esta revelación de la adoración que la trajo ella trajo la revelación. ¿Dónde debo adorar? Entonces, pues Jesús le trae la revelación dónde debe adorar, que es en espíritu. Porque ahí entonces ella tiene... Está entrando, está profundizando ahora. Ella cae, muchos le dicen conciencia, pero es el Espíritu Santo que cae sobre ella y le revela ¿sabes? Recuérdate dónde adoraron tus padres, dónde se adoraba, y a ella le pregunta como que ¿dónde debo adorar? Tú sabes, como que ¿dónde realmente? Entonces ahí le explica más detalles del reino, sabes que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Exacto. Y entonces le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas.
Todavía ella no sabía que él era el sabía, Mesías. correcto. Y entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Se reveló. Ahí Se reveló completo. Correcto. Y entonces ahí llegan los discípulos de él y al verlo hablando con una mujer se maravillaron, pero no hicieron preguntas, no, o sea que estamos hablando de unos discípulos que respetaban y no lo dejaron ahí. Sí. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Sí. Se convirtió en evangelista, la samaritana. Por eso. Dejó el cántaro, dejó su trabajo. Ahí pasó la transición completa. Ajá. Se le reveló que era el Cristo, el mismo Cristo se le revela a él, a ella. Y ahí entonces esparce la voz, lo que realmente Cristo siempre la gran comisión, buscar, ir y ser discípulo. Exacto, así. Entonces dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no será este el Cristo. Ahora ella ya no solo cree que es un profeta, sino que dice, este puede ser el Cristo. Puede ser el Cristo. Exacto. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Wow, mira para allá. O sea, hasta los mismos discípulos también se les revela. Él ayunaba mucho, ayunaba. Sí. Y los discípulos, mira, come. Sí. Lo cual es interesante, ¿verdad? Porque a veces nosotros, pendiente a la comida física, yo de hecho, últimamente me he dado cuenta que ya la comida no me hace tanta falta como antes. A cierta edad, porque llega un momento dado donde tú te puedes comer, pero puedes comer poco, puedes comer una porción pequeña. Uno come para alimentarse. Ajá, y esperas a que el cuerpo te pida la comida, tratas no de meterle mucha comida al cuerpo si no te la pide. Después yo estoy en esa etapa ahora y yo hago mucho ayuno intermitente. Intermitente, sí. Entonces... Yo lo combino. Sí, porque intermitente es que tú te puedes saltar una de las comidas, y se te puede regular, se te ayuda a regular el metabolismo, el azúcar. El ayuno tiene una área espiritual y a la vez físico. Físico. Sí. Mira todo lo que este texto, o sea, es un texto bien completo, de la samaritana. Yo todavía no lo había hablado en estos talleres. Proceso como un texto de un capítulo de transición. Sí, y lo bueno es que este texto, si lo van a predicar, pues uno va texto por texto y lo explica. Y ahí nos quedamos en ese pasaje. Todavía ese pasaje puede tener parte 2, parte 3. Parte 3, sí. O sea, que tratamos de resumirlo todo. Sí, porque yo ni siquiera hice una exégesis profunda, ni me metí al contexto completamente, ¿verdad?, de qué estaba pasando en esa época, por qué las mujeres iban y recogían el agua, etcétera. Y básicamente es lo mismo que hoy en día, que hay ciertas tareas que eran las de los hombres y ciertas tareas las de la mujer. Y parece también que cuando la pregunta de ella cuando ella sale y dice, este puede ser el verdadero Cristo, porque en esa época también se levantaron varios Cristos, ¿verdad? Y que como ya las tareas eran diferentes, pues la mujer era común que fuera a buscar agua. Correcto. Era una tarea común de la mujer. Entonces el hombre pues trabajaba en la agricultura. Correcto. O eran pastores de ovejas, eran maestros, daban enseñanza, o sea, eran diferentes los roles. Y fíjate cómo Jesús trae, con algo tan natural y tan sencillo, nos trae una enseñanza completa aquí, que se revela su persona, se revela su deidad. Su naturaleza, su persona, mira, su deidad. Aquí está todo. Lucy que escribió algo. Vamos a leer lo que ella escribió, vamos a leerlo. Ella dice, la mujer percibió una autoridad inusual en Jesús y quizás por eso adaptó una actitud defensiva al preguntarle si era mayor que Jacob. Exacto. A lo que Jesús le deja claro que él es mayor que Jacob. Y más adelante Jesús le hace una promesa, ya que solo él puede llenar el vacío que podemos tener
lo que nos ofrece es duradero y no pasajero, como lo que ella experimentó con los maridos que había tenido, y todavía esa promesa sigue vigente. Amén. Amén. Definitivamente. Es muy buena, muy buena analogía y sí, tremendo, sí. Muy buena aportación. Sí. Lucy es la mamá de una amiga de Sachedi que se llama Emily. Okay. Tuvimos en la iglesia de ella el viernes pasado y conocimos a su pastor, una gente muy buena, gente del reino de Dios. Disfrutamos toda la palabra que predicaron allí, todo. Bueno. Nada, y esperamos que se vuelva a repetir en algún momento, podamos compartir nuevamente. Pues la realidad es esa, es que estamos hablando de un vacío existencial. Ninguno de esos maridos pudo llenar eso. En lo físico no lo pudieron llenar a ella, y vino el agua viva a llenarla, ¿entiendes? Sí, hay gente que busca llenarse con los maridos. Sí, con los simplemente con cosas materiales. Con cosas materiales. Con cosas, sí, con otras cosas, con recursos. Sí. O la fama. Correcto. O el poder, la fama y el poder, tú sabes, cosas así. Por eso es que Jesús dijo: el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. La sed, lo que significa es el vacío. Exacto. El ser humano. La falta, la necesidad. Exacto. El ser humano, más nosotros podemos pertenecer a una iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero hay un vacío existencial dentro de cada ser humano que solamente lo puede llenar Dios. Ni aún lo llena una iglesia, ni aún lo llena un trabajo, ni aún el esposo, la esposa, los hijos de uno. Nada. Es el vacío existencial que solamente Dios lo llena. Ahora, una vez Dios lo llena, es bueno ir a la iglesia. Claro, es bueno ir a la iglesia. Claro. Y además, una vez Dios llena ese vacío, es bueno tener una esposa. Es bueno y tratarla como se debe, tratar los hijos también. Nosotros, y le voy a decir algo, nosotros estamos día a día ejercitándonos en cómo bregar con nuestra esposa y nuestros hijos. O sea, eso no es que uno nace sabiendo las cosas ni nada de eso, o que lo escuchó fue un seminario de matrimonio y ya soy el mejor esposo del mundo. Eso es paulatinamente. No, tú sabes, o la crianza de los hijos, vas a un taller de la crianza de los hijos y ya eres el mejor papá del mundo. No. Esa es columna para los hijos cuando necesiten ser una columna fuerte. Tenemos que trabajar con los hijos día a día, aprender de ellos. Dios nos trae enseñanzas a través de ellos, escucharlos. Nada de eso. O sea, el reino de los cielos no es algo religioso como te lo pintan, y el reino no es así. El reino es tener la oportunidad de, con Dios a tu lado, lograr cosas que tú no mereces y no crees capaz de hacer. Yo creo que fíjate, los otros días, y trayéndolo a testimonio, el sábado, un muchacho joven, 23, 24 años, me dijo: oye, Carlos, a mí me gusta como la manera que tú expresas, que tú hablas, que hablas de Dios, que esto y que lo otro, pero es que yo no confío, así me dijo, yo no confío en la iglesia, porque pasa esto y pasa lo otro. Le digo: hijo, lo que tienes que estar cerca de la presencia de Dios. Es lo único que te voy a pedir, que estés cerca de la presencia de Dios. Encomiéndate a Dios siempre. Encomiéndate tus planes a Dios. Encomiéndate tu corazón a Dios. Encomiéndate tu salvación a Dios. No hay iglesia perfecta. O sea, no hay iglesia perfecta. Sí, y lo que uno tiene que hacer es ir a la iglesia por el mandato de Dios de ir a la iglesia, pero tú... Sí. Y claro, si tienes la bendición de tener un buen pastor, pues no, pues, eso es excelente, eso te ayuda y te avanza. Sí. Pero, ¿cómo te puedo decir? Nosotros no podemos poner los ojos en el hombre. Exacto, porque yo he visto muchos... Tenemos que, o sea, en otras palabras, sí, hay que obedecer a los pastores, la Biblia lo dice, pero la relación con Dios debe ser más fuerte que la relación con cualquier miembro de la iglesia. Íntima, realmente tiene que ser con Dios. Incluso una buena relación con el pastor está bien, obedecer al pastor está bien, pero tu relación con Dios es primordial. Es primordial
tu que relación con tu esposa, que tu relación con los hijos, con con el pastor, con los líderes de la iglesia. Claro, con todo. En Tu primer relación- lugar, tu en primer relación lugar. con Dios en primer lugar. Ese es el reino, Correcto. ese es el Yo le reino, expliqué ese es el eso. reino. Sí. El reino es tener la relación con Dios primero que todo y luego Dios te va a ayudar a que todo se organice. Sí, sí. Todo se Eso, organiza. yo Hay sé gente que que- se afana en los trabajos y le dan el primero al trabajo. Entonces, no buscan a Dios, no oran, no leen la palabra, no hacen nada para Dios, no hacen nada. Todo es trabajo, trabajo, trabajo. La realidad, eso está fuera de prioridades. Claro. Y si las cosas te salen mal, pues no puedes decir, pero Señor, si las cosas te salen mal, Dios te va a decir, para, ponme a mí en mi Ponme lugar ahí primero. y yo te ayudo en todo eso. Mm. Y se organiza tu trabajo. Buscar se- primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás demás. viene por añadidura. Entonces, pues, Claro. buscas a Dios, lo pones. Yo he tenido que frenar a cada rato. Sí, yo también, créeme, eso nos pasa a He tenido todos. que frenar. A todos nos pasa. Y hasta pedirle la oración a otros ministros, decir, mira, ora por mí. Yo tengo un ministro que la otra vez le pedí orar por mí y estuvo 12 días orando por mí. 12 días completos. Y yo le dije, oye, y me dijo, voy a orar por ti 12 días. Y yo, pues está bien. Y le dije, y fíjate, son 12 y yo los voy a dividir, los voy a multiplicar por 2 y yo voy a orar 24 por mí 24 mismo. por mí. Y entonces, y por mi familia y todo lo demás. Claro. Y el ministerio, porque nosotros los líderes tenemos ataques y fuertes, Sí, más sí. fuertes que los demás. Entonces, pues, él oró 12 días, después entonces yo cogí 24 días para orar por mí, por mi familia, por el ministerio. Y entonces vi cambios. Cuando él empezó a orar, vi que Dios me direccionó y me organizó la agenda de una manera Claro. donde me puso unos espacios para él. Claro. Y yo estoy seguro, y los otros días que Dios me dejó trabajar, esos días son más productivos que si no se los dedico a él. Claro. O sea, él me dijo, estos días son para mí y estos para el trabajo. Estos son Claro. para mí y estos son para el trabajo. Y Dios me organizó. Y después de eso, también sentí mejoría en áreas de la salud. Sí, no, por uno esos siente 12 mejoría en todo. por esos 12 Sí, días. Sí. Entonces, Mis planes, como dice la palabra, mis planes son de bien y no de mal. y no de mal. Jeremías. Para que al fin anden en ellos, ¿entiendes? Sí, Para que- para un futuro y una esperanza. Una esperanza. Sí. Está Jeremías, creo que es 29:11. Sí. Entonces, nada, pues vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a hacer una oración. Vamos a parar la grabación esta.